Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente Manolo se está incorporando in extremis. Buenas tardes a una nueva sesión de videoconferencia. En este caso vamos a abordar la unidad 7. La unidad 7 versa sobre estructuras de datos. Deciros que estructuras de datos hay una gran cantidad de estructuras de datos. Nosotros no hemos ceñido en este caso a las listas, que son las interface list, los conjuntos, que son los interface set, y los mapas. Pero hay muchísimas estructuras de datos más. Tenemos pilas, tenemos colas, tenemos árboles, y dentro de los árboles hay una cantidad enorme. Están los árboles generales, están los árboles binarios, están los árboles binarios de búsqueda, hay una gran cantidad de árboles. Entonces nosotros, como decía, nos vamos a centrar en estas tres estructuras, que son las tres estructuras sobre las que se centra la tarea. Yo voy a intentar desarrollar un ejemplo de cada para que veáis su versatilidad y para que veáis más o menos cómo funciona, pero sobre todo, más que su funcionamiento, que para eso tenéis la API de Java, hacéis una búsqueda en Google y accedéis a la documentación Java 2, lo que me interesa es que sepáis conceptualmente en qué momento utilizarla, ¿vale? Entonces yo, de lo que se trata en esta sesión es de que sepamos analizar en un hipotético examen cuando yo quiero almacenar una serie de datos, el que determinéis, el que averigüéis cuál es la estructura de datos elegida, ¿vale? Para eso nos vamos a hinchar a trabajar sobre un objeto que me he creado, el objeto futbolista, ¿vale? Básicamente, yo lo que estoy rememorando, como he jugado hace poco la selección española, pues quiero almacenar en una estructura de datos diferentes objetos futbolistas que han jugado en la selección española, ¿vale? Ese sería el objeto, el objetivo del ejercicio, ¿no? Para eso me he creado un objeto futbolista. El objeto futbolista tiene un dorsal, que es un integer, ¿vale? Un nombre, que es una cadena de caracteres, y aquí me he inventado la fecha de nacimiento, ¿vale? Podríamos poner 200 atributos más, los que se os ocurran. Yo fundamentalmente voy a trabajar con estos dos, con el dorsal y con el nombre, y lo he puesto a modo de atrecho para complementarlo, ¿vale? Pero lo fundamental es el dorsal y el nombre. Y bueno, poco que decir de este objeto, ¿no? Tiene un método constructor cuando le paso los tres parámetros, ¿vale? Los tres atributos, el dorsal, el nombre y la fecha de nacimiento, y he escrito otro más rapidillo para otro método constructor para darle solo dorsal y nombre, que de hecho este es el que voy a utilizar en las diferentes pruebecillas que os voy haciendo, ¿vale? Lo que hago es que le doy la fecha de nacimiento de hoy, por no complicarme la vida. Repito que la fecha de nacimiento, para este ejemplo que estoy desarrollando, no me va a servir mucho, ¿vale? Todo va a estar relacionado con el dorsal y con el nombre del futbolista. Y luego tengo los get y los set, get dorsal, get nombre, get fecha de nacimiento, set dorsal, set nombre, set fecha de nacimiento. Y después he hecho un toString pues para luego hacer los listados y para mostrar los datos de los futbolistas, ¿vale? Bueno, pues yo tengo un objeto y yo ese objeto me va a interesar almacenarlo en diferentes casuísticas, ¿vale? Entonces, para almacenarlo en diferentes casuísticas, yo tengo que analizar la casuística y en base a dicha casuística, pues yo tengo que decidir si lo tengo que almacenar en una lista, si lo tengo que almacenar en un conjunto o si lo tengo que almacenar en un mapa, ¿vale? Bueno, pues en la primera versión del ejercicio, fijaos que yo ya tengo aquí preparado el escenario, pues me he creado 11 futbolistas. Esta fue, si no recuerdo mal, la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica, ¿vale? Y bueno, pues inicialmente no tengo ningún interés en almacenarlo en una estructura o en otra. Yo simplemente los quiero contener todos uno detrás de otro, ¿vale? Sin ningún requerimiento adicional, ¿vale? Entonces, entre lista, conjunto y mapa, pues voy a decidir colocarlo en una lista, ¿vale? Entonces, para colocarlos en una lista, la sintaxis o la implementación sería la siguiente. Repito,
No quiero hacer nada especial, simplemente quiero almacenarlo en una misma estructura. Bueno, pues en un vector. Los vectores que los vimos en la unidad 4, pues tienen una capacidad limitada. Yo tengo que definir con qué capacidad creo el vector. Como yo en un momento dado voy a ir añadiendo futbolistas según me vaya acordando, pues ya no me sirve el vector estático. Luego, lo más parecido a un vector estático es una lista. La lista más o menos es similar, de similares características a un vector, pero ya me da ese dinamismo, me da esa capacidad infinita que no tiene el vector estático, ¿vale? Entonces, en una primera versión, pues me defino una lista. En la lista, ¿qué voy a poner? Objetos futbolistas. Entonces, futbolista, y aquí vamos a llamarle lista. Futbolistas, ¿vale? ¿Vale? Futbolistas. Ya sabéis que la lista, como he dicho en la introducción de esta clase, no es una clase para instanciar, es una interfaz. En el último vídeo que tuvimos os expliqué los comandos implements y el comando extends. Ya sabéis que el implements era para trabajar con interfaz. La interfaz lo que hace es definir un comportamiento, mientras que la clase que implementa esa interfaz es el que realmente implementa los métodos, porque ya sabéis que la interfaz lo único que tiene son los prototipos, las cabeceras de esos métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llamo a un método constructor para crearme ese objeto lista, esa lista, no llamo a lista, porque lista no es una clase. Hay diferentes clases que implementan la interfaz lista, como es la linked list o como es el array list. Esos son ejemplos de listas. Pues, por ejemplo, lo voy a hacer mediante un array list de futbolistas. ¿Vale? ¿Por qué me falla? Porque lo tengo que importar. Array list, lo mismo que list, lo mismo que set y preset, que ahora vamos a ver algún ejemplo, y lo mismo que linked list, están en la librería de útil, luego tendría que incorporar. Simplemente haría esto. Import java.util.arraylist. ¿Vale? Para añadir elementos a la lista, pues ya sabéis que en la lista lo único que necesito es darle el objeto que quiero almacenar. Luego se van insertando mediante el método add. Yo hago lista futbolistas.add. Realmente tiene dos add. Uno que lo inserta al final, uno detrás de otro, y otro en el que yo especifico en qué posición lo quiero meter. ¿Vale? Pues yo en este caso no tengo ningún orden específico. Pues le doy a add y le meto un futbolista. ¿Vale? Y con esto, pues, le podría dar de alta a todos los futbolistas que tengo definidos. Bueno, no hace falta meterlos todos. Pues si yo creo futbolista, yo tengo los 5 primeros futbolistas, desde Pedrito hasta Ramos, ¿vale? Pues ya tengo una lista, una estructura de datos infinita, que simula el comportamiento de un vector infinito, en el que tengo todos los elementos. ¿Cómo puedo acceder a los diferentes elementos para modificarlos o simplemente para imprimirlos? Pues recorriendo la lista con un for, lo mismo que hacía con los vectores. Para eso tengo mi típico bucle for, desde igual a 0, mientras que i sea menor que lista futbolistas.size y más. Y dentro de esto, pues directamente lo podría imprimir. System.out println, lo podemos hacer con un printf, lista futbolistas.get y ahí lista futbolistas.getIn lo que me devuelve es un objeto futbolista, el que está en la posición i. Pues yo a ese directamente puedo hacerle .toString. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo, a lo mejor esto puede sonar un poquito raro. Esto es exactamente lo mismo, voy a ponerlo entre comentarios para que lo conservéis,
que declarar un objeto futbolista auxiliar que es igual a lista futbolistas.get y, ¿vale? Y con esto ya tengo el objeto futbolista que está en la posición y de la lista. Y luego system.out.println aus.toString, ¿vale? Sea de una forma o sea de la otra, son dos formas análogas, yo directamente puedo ejecutar y me muestra pues, los 5 futbolistas que he dado de alta, ¿vale? Bueno, a partir de ahí una lista, pues puedo trabajar perfectamente con ella. Pero vamos a ver qué diferencia a una lista de un conjunto. Bueno, vamos a suponer que yo estoy recogiendo todos estos futbolistas, los estoy recogiendo de diferentes fuentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un archivo TXT, ahora que en la unidad 8 estáis trabajando con archivos, donde tengo una lista de futbolistas que jugaron en los años 2000. Entonces, las voy leyendo y los voy convirtiendo en objetos futbolistas y los voy incorporando. Pero después, cuando acabo con eso, leo de otra fuente diferente, que es una serie de futbolistas que estuvieron en los 90, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que yo quiero suponer aquí es lo siguiente. ¿Qué pasaría si estos futbolistas que acabo de dar de alta están cogidos de una fuente, ¿no? de una fuente bibliográfica? Y después quiero añadir más futbolistas de otra fuente. Por ejemplo, yo añado futbolistas de otra fuente y añado el futbolista 6 que está en otra fuente, como otro futbolista que no tenía contemplado, el futbolista 7, pero en esa misma fuente tengo estos dos futbolistas. Es decir, lo que intento explicar, ¿qué pasaría si yo a una lista de futbolistas que voy a ir añadiéndole continuamente de diferentes fuentes, qué pasaría si yo le añado el mismo futbolista? Porque aquí tengo el futbolista 2 y el futbolista 3, que lo añado aquí y que lo añado aquí, en dos momentos diferentes. No sé si me estáis explicando, estáis entendiendo el ejercicio. Es decir, aquí inserto una lista de futbolistas que conseguí de un periódico del año 2022. Y de otra fuente bibliográfica diferente sale este, que fue del año 2009. Entonces yo, estos futbolistas también los he añadido. ¿Cuál será el comportamiento de la lista? Pues, si yo ahora imprimo, este sería system.out.println lista de futbolistas obtenidos de una fuente cualquiera. Y me salen estos futbolistas. Ahora, si yo quiero imprimir la lista de futbolistas ¿cómo podemos? Obtenidos añadiendo futbolistas de otra fuente distinta, ¿vale? Pues si yo genero este documento, yo tengo que en la primera lista tengo a Pedrito, a Iniesta, a Casillas, a Villa y a Ramos, y en la segunda lista tengo los de antes y los nuevos. ¿Pero qué pasa? Que Villa está repetido.
que Iniesta está repetido. ¿Qué intento decir con esto? Una de las características que tienen las listas es que admiten valores duplicados. Conclusión. Conclusión. Las listas admiten valores duplicados. Y los que estáis aquí presentes, los pocos que habéis asistido en directo, me diréis, Fran, qué tontería. Bueno, pues si las listas admiten valores duplicados y tú lo que quieres es ir cogiendo de diferentes fuentes de información futbolista e ir añadiendo para conformar una lista única de futbolistas, pues modifícame. En vez de hacerme el ADD, en vez de hacerme esta línea de código, lo que tienes que hacer es comprobar que el futbolista está, y si el futbolista no está, lo añade. Y si está, pues no lo añade. Pues sí, perfectamente lo puedo hacer así, no hay ningún problema. Pero es que hay una estructura de datos que eso lo hace solo. Es decir, que no tengo que estar buscando a ver si está o no está para insertarlo o no. ¿Que lo puedo hacer? Claro que lo podemos hacer. Pero leche, si es que hay una estructura de datos que ya esa operación la lleva intrínseca, ¿para qué la voy a hacer yo de nuevo? ¿Entendéis? ¿Y cuál es esa estructura de datos que no admite valores duplicados? El set, el conjunto. Entonces, si yo repito este ejercicio utilizando como estructura de datos en vez de una lista un set, ¿cómo quedaría? Bueno, pues yo me defino un set de futbolistas que en vez de llamar lista de futbolistas le voy a llamar conjunto para diferenciarlo, ¿vale? De futbolistas es igual a new. El set, repito, es una interfaz. En este caso la puedo implementar con la clase TreeSet. Abro y cierro, ¿vale? Perdón, no es futbolistas, es futbolista. ¿Vale? Bueno, y yo ahora pues voy a repetir, voy a copiar y a pegar directamente. Voy a añadir estos mismos 5 futbolistas. Y en vez de llamarle lista futbolista, es conjunto de futbolistas. ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona. Vamos a mostrar los futbolistas que hay en este momento. Lista, en este caso lista vamos a ver, conjunto de futbolistas obtenidos de la primera fuente. Recorro, en este caso tiene el mismo método SIFE, el set, y el mismo método get, el set, ¿vale? El conjunto, luego puedo reutilizarlo. No sé lo que me está diciendo. A ver. Conjunto de futbolistas. Punto. Conjunto futbolistas. Vale, el conjunto futbolista no tiene método get, ¿vale? Que no me había acordado. Si no tiene método get, la única incidencia que tiene con esto, ¿vale? Aquí, es que no puedo recorrer de esta forma. No puedo recorrer con este bucle for. ¿Os acordáis que había varias formas de recorrer? Pues sería futbolista F, 2 puntos, conjuntos futbolistas, ¿vale? Entonces lo que haríamos es directamente escribir f.toString, ¿de acuerdo? Bueno,
ya sabéis que esta es otra forma diferente de recorrer el objeto futbolista. Yo, en este caso se me había olvidado por completo que el set no tenía get y por lo tanto no se puede recorrer con ese bucle for. Lo hacemos así, que estamos muy acostumbrados a recorrer con bucle for de esta forma, ¿vale? ¿Pero esto va a funcionar? Uf, no sé. Esto debe de funcionar, ¿no? Si no me funciona, vaya caos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ejecuto? Dios mío, esto no funciona. Madre mía, qué problema. Adiós a la clase, qué desastre. No, no os tenéis que preocupar. El error estaba planificado de antemano. Mirad, os acabo de decir que el objeto set no admite elementos duplicados. Pero claro, ¿y cómo sabe el objeto set que un valor es duplicado? Es decir, cuando yo le doy aquí un futbolista F3, por ejemplo, que es con el número 8 Andrés Iniesta, por ejemplo, me lo he inventado. Si luego yo me creo otro objeto F5 que también es Andrés Iniesta número 8, ¿cómo sabe un set que estoy metiendo valores duplicados? ¿Vale? Entonces, nota mental. Cosa fundamental que tenéis que tener en cuenta. Para trabajar con set, los elementos que depositáis, que introducís en el conjunto, tienen que poderse comparar para ver si los elementos son iguales o no son iguales. Para poderse comparar el objeto, me tengo que ir al objeto futbolista y tienen que implementar la interfaz comparable. ¿Vale? Porque en la interfaz comparable tiene un método que se llama comparitud, que es el que utiliza el set para comprobar si ese objeto que se introduce estaba o no estaba. ¿Vale? Luego, muy importante, lo que yo almaceno en un set tiene que implementar comparable. Cuando vosotros depositáis enteros, pues los enteros, los integers ya tienen la interfaz comparable. Cuando depositáis string, ya tiene. Pero cuando vosotros tenéis que depositar en un set objetos que creáis, mucho cuidado de implementar comparable. Evidentemente me dice, oye, si haces implement comparable, tienes que implementar el método comparitud. Aquí está. Y el método comparitud, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una comprobación muy sencilla. Si el dorsal de ese jugador en el que estoy coincide, bueno, antes de nada, voy a hacer aquí un casting, futbolista a otro, es igual al casting de futbolista del ARGC. Futbolista, singular. Si mi dorsal es igual que el otro punto get dorsal, pues quiere decir que son iguales, ¿vale? Solo me voy a limitar a comprobar el dorsal. Si tienen el mismo dorsal, es que son iguales. Si no, pues si mi dorsal tiene un número más pequeño que el otro dorsal, devuelvo -1. Y si no es ni igual ni menor, es que es mayor. Luego devuelvo 1. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el comparator. Con esto ya no me va a petar. Si yo esto lo ejecuto, ¿veis? Conjunto de futbolistas obtenidos de una fuente. Y aquí tenemos los 5 futbolistas. Ahora, cuando yo añado los otros, ya veréis cómo los duplicados los va a eliminar. Conjunto futbolista, conjunto futbolista, conjunto futbolista, conjunto futbolista. Y este es el for que recurre. Estoy yendo un poco rápido porque quiero hacer muchas cositas, ¿vale? Entonces, aquí he añadido 5 futbolistas. Y lo he mostrado los 5. Ahora aquí añado 4 más. De esos 4, 2 están repetidos. Bueno, pues si esto funciona bien, me debería demostrar solo 7. Del 1 al 7, porque estos 2 están repetidos y no me los considerará. ¿Esto funciona? Pues vamos a verlo. Conjunto.
Vamos a comprobar. Conjuntos de futbolistas obtenidos por una fuente. Y me salen los 5. Conjuntos de futbolistas añadiéndolos de otra fuente. Y me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaros cómo, mientras que en la lista estaba Villa e Iniesta repetidos, ¿veis? Iniesta, Villa, aquí Iniesta y Villa solo están una vez. ¿Veis que aquí solo Iniesta y Villa solo están una vez? Pues con eso ya tendríamos. Pero ahora yo me planteo una cosa. Oye, esto puedo tener otro problema. ¿Qué pasaría si yo aquí... Bueno, antes de nada, primera conclusión. El ejemplo que acabo de ilustrar es la diferencia entre una lista y un conjunto, una de las más significativas. Luego tenéis que tener en cuenta a la hora del examen, ¿qué comportamiento os pide el examen de la estructura de datos? Si admite duplicado o no admite duplicado, es una pista que me hace decidir entre una lista o un conjunto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aquí estoy viendo una laguna, porque claro, si yo estoy haciendo una base de datos de futbolistas históricos, me encuentro con un futbolista. Muchos sois muy jóvenes, y a lo mejor no conocéis a este futbolista, pero yo sí que lo conozco. Que es, con el 1, Andoni Zubizarreta. Era un portero que estuvo Zubizarreta. Uno de los porteros míticos de la selección española. Tiene el 1. Lo mismo que Casillas. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa cuando yo a Zubizarreta con el 1 lo inserto? Si yo hago ahora conjunto futbolistas.add a Zubizarreta, si yo ejecuto, conjunto de futbolistas obtenidos de la fuente. Desde aquí están todos los futbolistas que he insertado en el conjunto. Casillas, Piqué, Puyol, Iniesta, Villa, Ramos, Pedrito. ¡Ostras! Que no está Zubizarreta, que no está el Zubi. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros, en el objeto futbolista, hemos hecho una comparación de si dos objetos futbolistas son iguales, única y exclusivamente viendo el dorsal. Es decir, si dos futbolistas tienen el mismo dorsal, es que son el mismo. Y eso no es así. Entonces, en este caso, tendríamos que extender el compare tú diciendo: si los futbolistas tienen dorsales distintos, listo. El primer criterio de ordenación para ver qué futbolista en una hipotética ordenación iría antes es en base al dorsal. Pero si los dorsales son iguales, no me digas directamente que son el mismo futbolista. Pregunta por el nombre. ¿Vale? Entonces haríamos. Si tienen números distintos, dorsales distintos, pues ya sé que son distintos. Pero si tienen dorsales iguales, vamos a preguntarle el nombre. Si los nombres son iguales, es que son el mismo objeto y ya el resto de atributos ya no me importa, no voy a seguir tirando del hilo, pero si se llaman igual, o sea, si se llaman igual es el mismo objeto y si se llaman distintos son objetos distintos y por lo tanto se van a insertar. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Pues si el dorsal coinciden, los dorsales coinciden, aquí me voy a preguntar. Vamos a hacerlo entre llaves para no confundirnos. Y este es aquí le voy a preguntar si nombre, o directamente lo que podría es retornar dis.nombre, compare tú, otro punto del nombre. Lo que me devuelva el compare tú del string es lo que devolvería, ¿vale? Más fácil. Return dis.dorsal, compare tú, otro punto, get dorsal. ¿Vale? Es decir, lo que me devuelva el compare tú
de dorsal es la clave, la respuesta final que doy. ¿Vale? Entonces, si nosotros ejecutamos eso, vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Dónde está su bizarreta? Yo esto último no lo he entendido. Vale, ahora lo vamos a explicar. Pero espérate que lo arregle primero porque no Sí. está su bizarreta por ningún lado. Y me está dejando por mentiroso aquí el Zubi. A ver si es que no he guardado. Dis.dorsal. Si tiene el mismo dorsal, reto dis.dorsal. Ay, perdón. A lo mejor lo que he hecho es que te he liado. Es que he puesto dorsal. He dicho 500 veces el nombre y he escrito dorsal. ¿He sido tan capullo? Vale, ahora sí creo. Vale, vamos a ejecutarlo primero para asegurarnos que su bizarreta está. Aquí está su bizarreta. Vale, os lo explico de nuevo porque yo creo que lo he explicado bien, pero luego lo he implementado mal. A ver, lo que estoy diciendo es que antes aquí estaba devolviendo return 0. Aquí estaba retornando return 0. Es decir, lo que estaba diciendo es que si los dos objetos futbolistas tienen el mismo dorsal, es que los objetos son iguales. Si no tienen el mismo dorsal, pues si el dorsal mío es menor que el del otro, pues retorno -1 y si no, retorno 1. Esto sí lo has entendido, ¿no? Sí. Vale, pues entonces yo ahora lo que estoy diciendo es que puede haber dos objetos distintos, puede haber dos futbolistas distintos que tengan el mismo dorsal, porque esto es un repaso histórico de la selección española. Luego, históricamente ha habido muchísimos jugadores que tienen el número 1. Entonces, lo que hago es que si tienen el número 1, o sea, que si tienen el mismo número, que evalúen el dorsal. Pero, uy, madre mía, qué cacao me estoy haciendo. Que El evalúen nombre. el nombre. Si tienen el mismo dorsal y además tienen el mismo nombre, es que es el mismo objeto. No voy a seguir mirando los atributos. Entonces lo que hago es, si dis.nombre, punto, compare tú, ojito, el compare tú no es este compare tú, es el compare tú del objeto string. Vamos a hacer una cosa, os lo voy a escribir mal. Si el nombre es igual que otro punto getNombre, es decir, si los nombres también son iguales, entonces retorno 0, porque se consideran objetos iguales. ¿Entendéis? Sí. Si no tienen el mismo nombre, pues entonces ya miro. Si mi nombre es menor que otro punto getNombre, entonces retorno -1. Y si no, entonces retorno 1. ¿Entendéis lo que quiero decir ahora? ¿Ahora sí lo habéis Sí. entendido? Sí. Vale, pero tú sabes que esto no se puede poner. Las cadenas de caracteres no se comparan con igual igual. Se hace con compare tú. Efectivamente, pero este compare tú no es este. Este compare tú es el compare tú del objeto futbolista. Y el que voy a poner yo es el de comparar los strings. Perdón. ¿Vale? Entonces, punto. Compare tú con otro punto getNombre. Y si eso devuelve 0, aquí me falta hacer la llave, pues quiere decir que los nombres son iguales y retorno 0. ¿Entendéis? Sí. Y Ahora sí. esto es menor que 0. Entonces devuelve -1. Entonces, si te das cuenta, cuando el compare to de string devuelve 0, retornaba 0. Si devuelve -1, devolvía -1. Y si devolvía 1, devolvía 1. Entonces, lo que había hecho yo para simplificar todo este chorizo es lo mismo. Te lo dejo aquí para que lo tengas presente. Pero esto es lo mismo que hacer return dis.nombre.compare tú
otro punto getNombre. ¿Entiendes que esto es exactamente lo mismo que esto? A ver, lo sé porque me lo estás diciendo tú, pero así Bueno, viéndolo no. pero vamos, que si no lo ves, lo haces así. ¿Vale? Vale. Fíjate, si el compare tú este devuelve 0, retorno 0. Si el compare tú devuelve un número menor que 0 o devuelve menos 1, pues retorno menos 1. Y si no, devuelvo 1. Leche, pues es que lo que está devolviendo este compare tú es lo que tengo que devolver yo. Pues directamente ahí lo tienes. ¿Que no lo ves? Lo haces así, no pasa nada. Vale, vale. Entonces ahora, entonces ya digo que Zubizarreta y Casillas, teniendo el mismo número, el mismo dorsal, aparecen los dos. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis. Primera conclusión, diferencia entre list y set. Segunda conclusión, para trabajar con set, los elementos son comparables. Y para que tengan el comportamiento adecuado, es decir, para que duplique o no duplique en el set elementos, mucho cuidado con el método compare tú. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí primera explicación, primer ejercicio, primer ejemplito desarrollado. Ahora vamos a trabajar con mapas. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir este otro. Este es el objeto futbolista inicial, el mismo que antes. No le he puesto aquí nada de compare tú, ahora veremos si hace falta o no hace falta, ¿vale? Aquí tenemos el futbolista y aquí tenemos los mismos 11 jugadores de antes. Ahora, claro, como yo me he dado cuenta de que puede haber futbolistas con el mismo dorsal, pues claro, a lo mejor me merece la pena crearme un mapa, ¿vale? Donde la clave sea el dorsal y el valor sea el propio futbolista. ¿Cómo me lo podría crear? Bueno, vamos a ver si soy capaz de creármelo. Yo me hago un mapa donde la clave va a ser el dorsal, que repito, era de tipo integer, ¿veis? ¿Veis? Y dentro de en lo que es el valor, voy a poner el futbolista completo, el resto de atributos del futbolista. Vamos a ver si con esto puedo tirar o no. A lo mejor con esto me doy cuenta de que el mapa, lo mismo que en la lista, lo mismo que el set, es una interfaz, ¿vale? Y la tengo que implementar con, pues lo puedo implementar con trimap. ¿Y es lo mismo implementarla de una manera o de otra? Pues no, no es lo mismo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer un mapa, perdón, implementado, vamos a llamarle mapa 1 y mapa 2, con trimap y otro de otra forma, que es el hashmap. Vamos a ver exactamente si es que tiene alguna diferencia. Vamos a explorar cuáles son las diferencias. Primero, vamos a ver la diferencia. Bueno, pues vamos a insertar futbolistas aquí. Vamos a insertar en este mapa. Ya sabéis que para insertar es el pub. Aquí el inserto, vamos a insertar, por ejemplo, el primer futbolista. Ya sabéis que el primer elemento es la clave. ¿Cuál es la clave? El dorsal, pues f1.getDorsal. Y el segundo es el objeto futbolista completo, ¿vale? Pues así insertaría en el mapa un futbolista. Como tiene clave y lo que es el valor, la clave es el dorsal, f1.getDorsal, y en el valor es el propio objeto futbolista, f1. Pues así podríamos insertar 3 o 4, ¿vale? Vamos a insertar, por ejemplo, esto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a mostrarlo. Vamos a recorrer, ojito con esto, cómo se recorre un mapa. ¿Cómo se recorre un mapa? Bueno, pues el mapa se recorre de la siguiente forma. Integer, clave, 2 puntos,
map.case. Vale, vamos a ver, ¿cómo se recurre esto? Ya lo habéis visto seguro en teoría, ya lo habéis visto en el desarrollo de la tarea. Yo de lo que hago es, el mapa, hay un método que es keyset. ¿Qué hace el método keyset? Como las claves de un mapa, no se pueden repetir. ¿Qué estructura de datos de las que acabamos de ver ahora, lista o set, tienen una serie de elementos que no se pueden repetir? El set. Entonces, lo que hace el método keyset es que me devuelve un conjunto, un set, me devuelve un set con todas las claves del mapa. Entonces, yo esto lo puedo meter en un set. Lo que hago en este caso es que le hago un for a este set que me devuelve el mapa. Entonces, en cada iteración del for me va a dar una clave. Es decir, en cada vuelta del for yo tengo una clave. Esto es exactamente lo mismo que crearme un set de claves, de integer, que le llamo Álvaro, es igual a map.keyset. Y yo aquí lo que hago es que del set Álvaro le voy recorriendo. Todo esto es para importar, ¿vale? Le voy recorriendo todos los elementos, todas las claves. ¿Qué tiene Álvaro? Todas las claves del mapa, en un set. ¿Qué hago con este for? Pues lo mismo que he hecho aquí. Recorrer, no, aquí no, aquí. Recorrer todos los elementos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recorrer todos los elementos del set. En este caso el set se llamaba conjunto futbolista y en este otro se llama Álvaro. Y una vez que tengo cada clave, en cada iteración tengo una clave, ¿cómo recupero el valor? Pues simplemente me creo map.get. El método get, si habéis visto en la API, yo le paso la clave, que le he llamado clave, tengo mucha imaginación, y me devuelve el futbolista. Futbolista out. Me devuelve el método get. Yo le digo, mapa, dame el valor de esta clave. Y me devuelve el futbolista. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, si quiero listar, haría system.out.println out.string, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues así mostraría los 7 futbolistas en un mapa que he insertado en este primer mapa. Ahora voy a hacer lo mismo con otro mapa, pero ese mapa está implementado con hash. Este es con trimap y este es hashmap. Bueno, a priori sería muy fácil. Podría recuperar todo esto. Lo único es que aquí añadiría map2. ¿Vale? Aquí inserto los mismos futbolistas. Y lo muestro. Vamos a hacer aquí un pequeño system.out. System.out.println. Recorro el trimap. Y aquí voy a recorrer el hashmap. Por cierto, ya no voy a recorrer con ya directamente lo voy a hacer más pro. Aquí lo que voy a hacer es map2.keyset y aquí tampoco voy a hacerlo en 2 líneas, sino que directamente voy a imprimir map2.get clave y a eso que me devuelve un objeto futbolista directamente le voy a hacer el toString. Esto de la manera más abreviada. Bueno, he hecho lo mismo. Me he creado un mapa, a los 2 mapas le he insertado los mismos elementos, ¿vale? Y lo he mostrado. ¿Se mostrará el mismo resultado? ¿Veis que tiene órdenes distintos?
Primero Casillas, después Piqué. En el trimap. Bueno, cierto, me equivoco en el mensaje. Hasma. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis bonito. En el trimap. Casillas, Piqué, Puyol, fijaos. 1, 3, 5, 6, 7, 15, 18. En el trimap, los futbolistas están ordenados por su clave. En el hashmap, no. Casillas, Pedrito, Piqué, Ramos último. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el trimap implementa el mapa con árboles y ahí sí lo tiene ordenado. Esos árboles están ordenados por el dorsal en este caso, por la clave. Mientras que esto es una función hash que se genera, es una codificación que se genera en base a, en este caso, al dorsal, pero no implica que vaya en una posición como esta, en una posición ordenada. Los dos funcionarían sin ningún problema. Yo voy a seguir desarrollando sobre el hashmap, pero porque es el que tengo justo debajo. ¿Qué pasaría si yo al hashmap o al trimap, repito, que da igual, quisiera insertarle jugadores como Zubizarreta? Me creo un objeto futbolista F12 es igual a new futbolista, que tiene el dorsal 1 y se llama Zubizarreta. Me creo el objeto este y al map 2 le inserto F12 punto de dorsal y F12. Mostramos hash map con un nuevo jugador con dorsal rep. ¿Qué pasaría aquí? Zubizarreta, Pedrito, Piqué, Puyol, Iniesta, Villa, Ramos. Las claves deben de ser únicas. Y en este caso la clave es el dorsal. En un mapa, si yo le doy un elemento cuya clave ya estaba, el mapa la machaca, es decir, sobreescribe. Es decir, yo tenía inicialmente a Casillas con la clave 1 y cuando he insertado otro elemento con la clave 1, lo ha machacado. ¿Entendéis? Bueno, pues que sepáis. Y esto no tiene nada que ver con el comparetud del conjunto, cuidado. No tiene nada que ver con el comparetud de los conjuntos. ¿Vale? Porque el comparetud era para comparar objetos futbolistas. Yo aquí lo que estoy haciendo es, le estoy dando el dorsal como clave. Y eso es lo que está interpretando el mapa. Entonces, lista, conjunto, mapa. ¿Con qué estructura de datos me quedaría yo para almacenar mi histórico de jugadores de la selección nacional española? Con el conjunto en este caso. Conjunto. ¿Vale? Pero claro, el mapa me permite hacer otra cosa que está también muy chula. Que es, por ejemplo, indexar todos los futbolistas que tenían el mismo número juntos. Es decir, si yo quisiera almacenar en una estructura de datos futbolistas con el 1, Casillas, Zubizarreta, futbolistas con el 2, es decir, relacionados por el dorsal, futbolistas con el 2, no lo sé, Chendo y Azpilicueta, futbolistas con el 3, Piqué y Jordi Alba, futbolistas con el 4, es decir, si yo quisiera relacionar los futbolistas con un elemento en común, como en este caso es el dorsal, yo no lo podría hacer ni con una lista ni con un conjunto, pero sí que lo podría hacer con el mapa. Y esto es muy parecido a una cosa que tenéis que hacer en la práctica. ¿Cómo tendría
tendríamos que hacer eso? ¿Cómo podría yo almacenar los datos para que todos los jugadores del mismo dorsal estuvieran juntitos? Pues yo voy a proponer una solución, os calláis si no os gusta, y cuando la termine, me criticáis o no. A lo mejor me criticáis. No pasa nada si me criticáis, ¿eh? Me voy a hacer un mapa donde la clave va a ser el dorsal, pero el dato no va a ser un futbolista, va a ser una lista de futbolistas. Y este va a ser mi tercer mapa. Es igual a new, hashmap o trimap, me da igual, ahora vamos a poner el trim. De integer y de lista de futbolista. ¿De acuerdo? ¿Por qué se queja? Porque no tengo importado lista. Vale. A ver por qué se queja ahora. Lista futbolista, más 3. Trimap, integer, list, futbolista. Pues ahora no se me debería de quejar. Te falta un símbolo mayor que al final. Vale. Gracias. Y aquí también. Nada. Gracias. Vale. Entonces tengo un mapa. El mapa tiene como clave el dorsal. Pero dentro de ese dorsal, es decir, como datos de ese dorsal, yo voy a poner todos los futbolistas que compartan el mismo dorsal. Para eso voy a hacer un método añadir. Entonces, para añadir futbolistas tendré que hacer añadir al mapa 3 el futbolista 1 punto get dorsal. Bueno, directamente el futbolista 1. Voy a añadir el futbolista 1. Voy a añadir al mapa 3 el futbolista 12, a su bizarreta. Voy a añadir el futbolista 2 y voy a añadir el futbolista 3. Por ejemplo, vamos a hacer con estos tres. Tengo que hacer un método añadir. Ya sabéis que los métodos en la clase del main también son estáticos. Public static void añadir. Y aquí recojo un mapa. Mapa. Y recojo un futbolista nuevo. Repito, esto en mayúscula, repito que esta implementación que voy a hacer ahora es muy parecida a las implementaciones que tenéis que utilizar en uno de los ejercicios. Muy atento. ¿Qué tiene que hacer este elemento? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es comprobar si nuevo.getDorsal, es decir, si ese dorsal ya está en la clave del mapa. Si no está en la clave ya como clave, tengo que insertar esa clave con una lista vacía y después insertar el nuevo futbolista en la lista de esa clave. Y si por el contrario el futbolista ese ya está, el dorsal ese ya está, es decir, esa clave ya está definida, simplemente tengo que insertar el futbolista. Es un simple if. Si map punto contains key, es decir, si contiene la clave que yo le voy a insertar, nuevo punto get dorsal, es decir, si el futbolista ya tiene la clave, o mejor dicho, si no la tiene, esto ya sabéis que el igual a falso no le gusta a mucha gente y es esto. Yo por efectos, con efectos pedagógicos me gusta ponerlo así para que lo veáis mejor, ¿vale? Si ese dorsal no es una clave del mapa, todavía no está, tengo que añadir mapa
punto put, ese dorsal, nuevo punto, esa clave, y aquí una lista vacía, new, list de futbolista. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? De futbolista. Ah, no, coño, porque me falta el punto. ¿Vale? No, aquí Tendrías que poner arrays o la clase. interface. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Entonces, si esa clave no está en el mapa, añado la clave en el mapa con una lista vacía. Y después, mapa.get get y le paso nuevo punto get dorsal, es decir, cojo la lista que hay en el dorsal, en la clave get dorsal, punto, y añado el nuevo futbolista. No sé si esto lo habéis entendido bien, esto es un pelín lioso, ¿vale? Es decir, la idea es, cojo el mapa y le hago un get dorsal. ¿Qué hace el método get dorsal? ¿Qué hace el método get cuando le paso un dorsal? Me coge, me busca en el mapa esa clave, que es ese dorsal, y me devuelve la lista, el valor de ese mapa. Entonces, a esa lista le añado un nuevo futbolista. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Vamos a implementar este ejemplo. Ahora lo que tengo es... lo que tengo sería un recorro un mapa que tiene dentro una lista. ¿Vale? Para eso lo que tendría que coger es mapa2.getSet. Voy cogiendo todas las claves del mapa y voy cogiendo todos los elementos y con el toString directamente, este toString sería el toString de la lista. Ya directamente me lo imprimiría, ¿vale? Ya son... Estoy a punto de terminar, por eso voy un poquito más rápido. Fijaos, recorro un mapa que tiene dentro una lista. Fijaros, dorsal 1, Zubiza. Recorro un mapa que tiene dentro una lista... ¿Qué me estoy equivocando? Añadir F1, F12. No. A ver. Recorro un mapa que tiene dentro una lista. Recorro un mapa que tiene dentro una lista. Bueno, vamos a ver. Si esto está bien. A ver si es que me he equivocado con los elementos. F1. Ay, perdón. Es que estoy centrado en casilla y casilla es el F4. Vale, pues vamos a cambiar el F1 por el F4, ¿vale? Ahora sí que me lo tiene que insertar. Ahora sí tiene que estar casilla y zubizarreta. Estos son los dos con dorsal 1, ¿vale? Que no sé por qué me pensaba que el F1 era casillas. Bien, aquí lo tenéis. Dorsal 1, casillas y zubizarreta. Dorsal 6, Iniesta. Dorsal 7, Villa. ¿Lo veis? Aquí, dentro del primer elemento, de la clave 1, tengo dos futbolistas. ¿Alguien me sabe explicar qué fallo tiene esto? ¿Alguien me sabe explicar qué fallo tiene esto? Que si no está, no te lo crea, ¿no? Si no está, ¿qué? Perdona. Porque tú ahí estás metiendo, digamos, si te coincide la clave, te lo añade, pero si no está, Si no no te lo... está, lo que hace es, por ejemplo, aquí, inserto a casilla. Aquí inserto a zubizarreta.
Como está la clave 1, pues lo inserta dentro. Aquí, por ejemplo, hay otra clave distinta, pues me crea otro elemento más del mapa. Es decir, la idea es, si la clave está repetida, lo añade a la lista de esa clave. Y si no está repetida, lo inserta como elemento nuevo. ¿Sí o no? Sí. Vale, ¿cuál es el problema que tengo aquí? ¿Qué pasaría si yo añado a Villa 4 veces? Te lo repito. Villa, 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 4 veces. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué deberíamos de cambiar para que, si yo me equivoco e inserto Villa 4 veces, que no me ponga en el mapa en la posición 7, es decir, en la clave 7, que me ponga Villa 4 veces? Es decir, yo lo que quiero es que en el 7, si hay dos jugadores, me estén dos. Por ejemplo, Villa y Raúl. Pues que en el 7 estén Villa y Raúl. Pero si Villa está 7 veces, no quiero que esté 7 veces. ¿Cuál sería la solución? En vez de una lista, un set. Efectivamente. Lo que tendría que haber hecho, por eso os he dicho antes, la solución esta no es la buena. Y esto lo dejo para que lo intentéis en casa. Yo me tendría que haber creado, o lo voy a hacer ahora con un mapa 4, yo lo voy a dar resuelto. Cuando mañana os pase la grabación del vídeo y el proyecto, os lo doy resuelto. En vez de hacerlo con un mapa donde en el campo valor tengo una lista, lo tendría que haber hecho así. Haciéndolo con treat set, esto, perdón, no, perdón, que me equivoco, control Z, aquí, set, y aquí, set. Haciéndolo con esta estructura de datos, me sale el ejercicio bordado. Si tengo varios jugadores distintos con el mismo número, me los pone juntos. Y si quiero insertar 20 veces el mismo objeto futbolista, solo me lo pondrán una vez. La clave está en elegir bien la estructura de datos. El 90% del ejercicio que os pongamos en el examen sobre esta estructura de datos es elegir adecuadamente la estructura de datos que tenéis que montar. ¿Vale? Mañana os doy junto al enlace este ejercicio resuelto. ¿Vale? Chicos, que me tengo que ir, que tengo guardia. ¿Vale? Venga, un abrazo. Gracias.